Son las 2 de la tarde con 17 minutos y esta tarde le agradezco muchísimo. Es una persona que admiro y respeto porque es un conocedor del tema del derecho internacional, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico e investigador de la Universidad de las Américas, especialista en relaciones internacionales, ciencia política y seguridad nacional. Y tarde le hemos hablado para que nos comente sobre la política de migración del gobierno de la 4T. El día de ayer vimos escenas muy verdaderamente terribles de cómo la Guardia Nacional impidió el paso de los refugiados, o no, de los migrantes hondureños que vienen en caravana allá en la zona del sur del país, concretamente en Chiapas, en el Suchiate. Y hoy el diputado Porfirio Muñoz Ledo habló de salvaje agresión de la Guardia Nacional. Gerardo, ¿qué está pasando con la política migratoria? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Fernando, un privilegio estar contigo. Saludos a tu auditorio. Pues mira, lo que está pasando es que México está importando la agenda de seguridad nacional de los Estados Unidos, o más bien la agenda política del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump amenazó a nuestro país con denunciar el Tratado de Libre Comercio, es decir, salirse del mismo. Y esto nos hubiera puesto en una situación verdaderamente de crisis económica financiera el año pasado. El secretario Ebrard tuvo que ir corriendo literalmente, tomar el primer avión que tuvo a Washington este fin de semana para decir que México iba a hacer todo lo que estaba a su alcance para evitar que estas caravanas de migrantes llegaran a Estados Unidos con total impunidad por nuestro país. Es una situación terriblemente complicada porque, y te lo digo con conocimiento del tema, hay algunos líderes centroamericanos y mexicanos que se aprovechan de la necesidad de la condición de perseguidos políticos, de inseguridad en países centroamericanos, para cobrarles a estos migrantes que quieren ir a Estados Unidos huyendo de la terrible situación que viven en su país. Y México está tratando de cumplir con sus leyes, no puede permitir que se pase por nuestro territorio nacional violentando a nuestras instituciones, a nuestras organizaciones de seguridad como es la Guardia Nacional. Es una situación muy complicada, Fernando, la que está pasando el gobierno del presidente López Obrador. Y te voy a decir algo, suena poco humano, pero los intereses del país están por encima, lamentablemente, ahorita de la situación humana que están viviendo estos migrantes. Hay un referente, y tú lo conoces muy bien, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, que antes los gobiernos panistas, ni siquiera ellos habían tomado la política de migración de los Estados Unidos. Entiendo perfectamente lo que nos dices de los intereses del país por encima de todo, pero en su momento hubo una actitud y un trato diferente para los migrantes. Hoy, por lo visto, la idea es no dejarlos pasar. La gran diferencia, Fernando, es que en los últimos años han organizado estas caravanas migrantes con alta visibilidad en los medios de comunicación. Y las caravanas, como vienen juntos, vienen 2,000 personas, pues no, tendrías que mandar todo el despliegue de la Guardia Nacional en un estado en Chiapas para retener uno a un contingente de 2,000 personas, ¿no? México no tiene ahorita el estado de fuerza para retener esa situación. Entonces, dejábamos que esa migración fuera, te lo voy a decir, Sí. oculta, secreta, que no la viéramos, ¿no? Muchas de estas caravanas ayudadas, hay que decirlo, es una realidad, por algunas iglesias con las misiones que tienen, cristianas y católicas, para su paso hacia Estados Unidos. Una visión humana para muchas de estas religiones, para estas iglesias. Pero ahora que se han visibilizado, también hay que decirlo, hay tratantes de personas que se aprovechan de esto. La unidad de inteligencia financiera que dirige Santiago Nieto ya tiene y ya inclusive ya congeló las cuentas de muchos líderes de estas organizaciones supuestamente de migrantes porque recibían
depósitos hormiga, ¿no?, de sus familiares en Centroamérica o de ellos en México para que pudieran seguir con su trayecto. Si eran detenidos o regresaban, pues ya dejaban de depositarles. Pero si los polleros, los líderes de estas organizaciones lograban cruzarlos hacia Estados Unidos, pues iban haciéndose de una fortuna, multiplícala por 2,000 hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, ¿no? Bueno, Eso sí. es una actividad ilegal, Fernando. No, bueno, es una actividad ilegal e inhumana el tráfico de personas, porque Sí. no es un asunto menor de lo que estás mencionando y tampoco de las cantidades millonarias que se llevaban precisamente los polleros y estas bandas. ¿Qué es lo que dijo hoy en la mañana el presidente López Obrador en el sentido de que evitar que pasaran era evitar que cayeran precisamente en manos de estas mafias? Yo creo que sí, mira, México tiene que mandar el mensaje de que no va a permitir que se pase por su territorio a personas de manera ilegal, de manera insegura, sin documentos, ¿no? Porque también están poniendo en riesgo su vida, ¿no? Fue una muy mala decisión del gobierno anterior y de decir, pues que pasen por territorio mexicano, casi les damos un salvoconducto para que pasen, es su derecho. Pues sí, es un derecho de los seres humanos migrar desde los antropocenos, ¿no? Sí. Pero la situación es más complicada y México está velando por sus intereses. Me duele mucho decir esto, pero el tema de la migración ilegal e indocumentada ya está en el más alto de los temas de la agenda de seguridad nacional. Te lo Sí. te lo compruebo, te lo afirmo. O sea, las instituciones de seguridad del Estado mexicano ya no están viendo esto desde una perspectiva necesariamente de derechos humanos, ¿no? De seguridad nacional, dices tú, y hay que Sí, subrayarlo, ¿no? Está en sí. riesgo la seguridad del país. Esa es la visión que tienen las instituciones de seguridad nacional. En parte tienen razón, ¿no? Imagínate lo que sería que el TEMEC, ¿no?, que ya está a punto de entrar en vigor, el presidente Donald Trump lo eche para abajo para México, que lo continúe con Canadá, y porque no cumplimos con nuestros compromisos como gobierno, ¿no?, para evitar que las caravanas lleguen a la frontera sur con Estados Unidos. Por lo pronto, Eh, entonces, tendremos que acostumbrarnos a esta política migratoria que sin duda, pues es distinta a la que por muchos años tuvimos, porque además los migrantes, como bien dices, pasaban por goteo, ¿no? Grupos sí, pequeños, en fin, y iban pasando incluso por Puebla. Digo, muchos de ellos utilizaban la autopista, otros utilizaban los trenes para llegar a la frontera norte, en fin. Siempre había manera de saber que ahí iban precisamente migrantes centroamericanos. una situación en términos humanos muy complicada, Fernando. Eh, Faltan muchos recursos a las instituciones de seguridad del Estado mexicano. La Comisión de Atención a Refugiados no tiene los suficientes recursos. El Instituto Nacional de Migración tampoco. México tendrá capacidad de asumir trabajos de algunos de estos migrantes, pero no es una situación fácil. Tenemos que trabajar más con los países centroamericanos para que mejoren su situación económica y condiciones de seguridad y de violencia. Nada fácil el escenario, nada fácil, pero bueno, finalmente se está haciendo algo que a veces no nos gusta, pero sin duda hay, como dices, intereses nacionales en juego. Y créanme, los seres del interior de las instituciones de seguridad, hay un fuerte debate en la Cancillería mexicana, en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Nacional, para cómo poder manejar este tema que es muy complicado frente a la opinión pública. Claro que es complicado. Es así que el día de hoy tuvo conferencia de prensa el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y no fue fácil la explicación. No es fácil, mi estimado. Como profesor de la Universidad de las Américas Puebla, estamos trabajando de cerca con algunas de estas instituciones aquí en la Ciudad de México para ver cómo podemos trabajar mejor este tema con una política que ponga en equilibrio el derecho internacional humanitario, pero también el interés nacional y la seguridad del país. Un reto importante. Pues como siempre, un gusto saludarte, maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara,
académico investigador de la Universidad de las Américas Puebla y especialista en relaciones internacionales, ciencia política y seguridad nacional, porque pues nos dejas en claro lo que está sucediendo y que es el camino y la decisión está tomada. Gracias, Fernando. Te mando un fuerte abrazo. Buena tarde. Un fuerte abrazo, gracias. Son las 2 de la tarde con 27 minutos, 2 con 27.